Muy buenas tardes a todos. Hoy el tema que nos lleva a analizar la política económica y los instrumentos que se utilizan para la ejecución de la misma. Ciertamente, ¿cuáles son las herramientas económicas que cuenta el gobierno? Es lo que vamos a analizar a continuación para ejercer la influencia ciertamente en la economía. Y arrancamos un poquito entendiendo un poco el concepto de política económica, el conjunto de estrategias, acciones que se formulan los gobiernos para conducir e influir sobre la economía de los países. Básicamente entendamos que cada economía va formulando objetivos y van realizando estrategias fundamentalmente buscando estimular el comercio, la productividad, los sectores de actividad económica, todo lo que hace al el crecimiento del PIB, el desempleo, etcétera, ¿verdad? Muy interesante, por cierto, para poder analizarlo desde una perspectiva general, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo general de todo lo que es el proceso de política económica? Buscar fundamentalmente que los países generen mayor riqueza, ¿sí? La distribuya también de una manera equilibrada, de tal manera mejorar la calidad de vida de los habitantes. Desde el siglo XVIII ya con el laissez-faire, el principal objetivo pasó a ser el bienestar individual y colectivo del hombre, ya no solamente el acumular metales preciosos como era en la época del mercantilismo. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de todo gobierno? Por un lado, la eficacia productiva, que la medimos a través del Producto Interno Bruto, por ejemplo, entre otros indicadores. La equidad distributiva, el reparto, ¿verdad? Reducir la pobreza extrema, ¿verdad? La estabilidad, y ahí nos detenemos un poquito porque, claro, analizamos la estabilidad buscando ciertamente la sostenibilidad que van de la mano ambos conceptos, garantizar empleos, inflación controlada, el tipo de cambio mismo estable, ¿verdad? Todo lo que hace un poco al normal funcionamiento de la economía, ¿verdad? Ahora, y dentro de los instrumentos, como inicialmente adelantamos, tenemos exactamente cinco primeros que vamos a explicar: la política fiscal, la política monetaria, la política de precios y salarios, la del sector externo y la política social. Nosotros ya hemos desarrollado la monetaria y la fiscal bien en forma detallada, sobre todo la última con el modelo ISLM, ¿verdad? Son instrumentos interesantes. Ahora, a no olvidar también la política social y sobre todo en la de intercambio internacional, que es lo que hoy nos ocupa fundamentalmente de manera a poder sostener la economía con mayor firmeza. Dentro de la política fiscal estudiamos a todo lo que hace a la administración de los recursos financieros, los gastos, financiamientos del sector público. El Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Estado y Tributación se encargan fundamentalmente de establecer esta política, la recaudación impositiva y los gastos públicos, ¿verdad? La política fiscal se subdivide un poco en diferentes áreas. Ya desarrollamos nosotros la política fiscal contractiva, cuando la curva de demanda agregada se contraía, y la expansiva, el aumento de los gastos públicos cuando hay una expansión de esta curva de demanda agregada, y aquí observamos los resultados. Cuando aplicamos la política fiscal expansiva, es decir, bajamos los impuestos y aumentamos el gasto público, lo que queremos es mayor empleo, mayor producción, pero claro, también habrá mayores precios. Ahora, para contrarrestar el efecto de la inflación, lo que hacemos es aplicar políticas fiscales contractivas, con lastimosamente un aumento del desempleo, en este caso la caída del empleo, la caída de la productividad, pero cierto, contrarrestamos el efecto de la inflación. Muy interesante para poder analizarlo desde este punto, ¿verdad? ¿Cuáles son estos instrumentos de política fiscal? Las discrecionales, que son las que se aplican en los gobiernos cuando se quiere influir sobre los ingresos o gastos de forma intencionada, ¿verdad? Es decir, directamente aplicamos un aumento impositivo o una baja impositiva, fundamentalmente tratando de incidir dentro de los precios, incidir dentro de las productividades, ¿verdad? Los estabilizadores automáticos son otros, que son los ingresos o los gastos públicos que aumentan o disminuyen a la par que el nivel de producción de un país, ¿verdad? Que básicamente aquí hablamos de una calidad del gasto público, que se transfieran mejor los recursos a la ciudadanía en servicios públicos, en salud, educación, entre otros, ¿verdad? La política monetaria, que ya lo explicamos en las aulas anteriores, se refiere al conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar la estabilidad del valor del dinero, nuestro tipo de cambio, el valor del guaraní frente al real, el valor del guaraní frente al dólar,
Lo más interesante es que lo firme, que mantenga estable estos valores, ¿verdad? La política monetaria por objetivos de inflación y la política monetaria por objetivos de nivel de precios y los agregados monetarios son los tipos de políticas monetarias existentes, ¿verdad? El que más se utiliza son por objetivos de inflación y efectivamente algunos agregados monetarios. O sea, básicamente nos colocamos un objetivo que la inflación anual no sea mayor a 4% y en eso se va trabajando a través del Banco Central fundamentalmente, ¿verdad? La política de precios y salarios se refiere a los controles que ejercen las autoridades como el gobierno sobre los precios de algunos bienes, servicios y así evitar el nacimiento de un monopolio. Eso lastimosamente en Paraguay no se practica demasiado, sí en países desarrollados, en economías desarrolladas, donde evitan fundamentalmente que en el sector privado se generen monopolios. Por ejemplo, un banco muy grande y pequeños bancos compitiendo. O de repente, en nuestro caso podría ser el ejemplo Tigo, ¿verdad? Que es grande frente a la competencia y lógicamente puede imponer sus precios. De repente pueden ser altos y el servicio malo, igual no pierde mucha clientela. Y la ANDE es el monopolio público que nosotros tenemos o conocemos aquí dentro de nuestra economía, ¿verdad? El salario mínimo, ¿qué es? Es la remuneración que se establece de forma legal cada periodo laboral, hora, día o mes, y fue establecido por primera vez en Australia, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar del salario mínimo? Porque, claro, habla de todo lo que hace al poder adquisitivo de la ciudadanía. Por eso es importante establecer con el gobierno del coronel Rafael Franco, recuerdo el franco febrerismo, en la anterior época ya de 1945, 46, 47, se establecía la legalidad al respecto del salario mínimo y las horas, de las 8 horas laborales, ¿verdad? La política sobre el sector externo, que es el conjunto de actividades y estrategias que realizan en el ámbito internacional para poder mantener un adecuado intercambio productivo. Aquí, comercio exterior, fundamentalmente, afianzarnos en el aspecto comercial, financiero, calidad productiva, eficiencia en los recursos, optimización de los recursos, buscando menores costos productivos para ofrecer nuestra mercadería a un precio competitivo en el extranjero, con calidad productiva, por supuesto, y de esa manera asegurar el desarrollo del pueblo. El sector externo funciona siguiendo algunas leyes económicas, la ley de relación, la ley de costos comparativos y la ley de expansión, ¿verdad? Balanza comercial. ¿Qué entendemos por balanza comercial? Es la variable de medición que refleja la diferencia entre exportaciones versus importaciones realizadas por un país en un periodo determinado. La balanza comercial, sobre todo, mide en forma cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? No solamente mirarlo desde el punto de vista de los números, sino también del volumen de bienes exportados y bienes importados. La política social no deja de ser importante y ojo, muchas veces escuchamos economistas o partidos políticos que no eh, atacan mucho esta cuestión o no tocan como tema, ¿verdad? Se interesó por las condiciones de la clase trabajadora, dando lugar a la prohibición del trabajo de los menores de edad, por ejemplo, reducción de la jornada laboral, salario más justo, seguridad en el trabajo, entre otros. Aquí hablamos fundamentalmente de respetar los derechos de la ciudadanía en términos de no sea sobreexplotada, que sean respetadas las horas, las vacaciones, todo lo que hace un poco a su condición de trabajador. Ciertamente, la política social tiene que ser estimulada en cualquier gobierno, de lo contrario, hay una inequidad y naturalmente una insatisfacción en, en el bienestar de vida y en la calidad, por supuesto, de los ciudadanos. Finalmente, una crítica, muy constructiva, por cierto, pero bueno, es que los ciudadanos con sus impuestos sostienen el modelo económico y muchas veces el gobierno y la banca no lo apoyan con la decisión. Y es la crítica que fundamentalmente se presentan en los países más que nada latinoamericanos. Por eso que el modelo económico debe ir cambiando. Hoy le escuchaba a Stiglitz hablando un poco sobre el PIB y que básicamente no era ya tan necesario medir el PIB fundamentalmente como objetivo de cualquier economía, sino por el contrario, empezar a buscar otros indicadores que puedan medir con mayor eficacia el nivel de calidad de vida de la población y sobre todo con la experiencia del COVID-19. Hoy nos encontramos ante esta paradoja. Podemos tener un nivel de PIB elevado,
pero finalmente un nivel de salud pública muy mala, un nivel de educación rudimentaria, entonces finalmente no se representa la calidad de vida dentro de un país que puede tener un PIB elevado. Así que es un poco momento de hacer algunos análisis en ese sentido, sobre todo para, más que nada, entenderlo. Desde ya, muchísimas gracias por la atención y bueno, hasta próxima clase. ¿Sí? Fuerte abrazo.